A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy seguimos con el curso de la vida de Pablo y sus cartas. Recuerden que yo me estoy enfocando en los viajes misioneros, pero ustedes llenan el libro y responden las preguntas, ¿ok? Ajá, que no se le vaya a pasar eso por alto. Ay, que yo no lo llené, no, de ahí viene el examen. Así que repasen esas, llenen la prueba y repasen. Bueno, hoy llegamos a Iconio, pero antes de llegar a Iconio vamos a repasar rapidito. Vamos a refrescar, bien refrescado. Vamos a compartir algo que tengo acá. Quiero que todos lo veamos. ¿Están viendo el mapa? Sí. Ok. Mire, aquí se ubica en Antioquía. Sí. También donde está Antioquía, ¿verdad? De ahí fue que salió Pablo con Bernabé, porque en el capítulo 13 estaban ministrando al Señor Pablo, Bernabé, Nígen, habían unos cuantos ahí, y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he señalado. Entonces le oraron y ellos salieron. Se recuerda que salieron y llevaban de ayudante a quien, vamos a ver si se recuerdan. A Juan. A Juan, que por sobrenombre Marco, que era sobrino de Bernabé. Entonces salieron de Antioquía Bernabé, Juan y Pablo. Llegaron vía Chipre, a la isla de Chipre, por Salamina. Cuando llegaron a Salamina empezaron a recorrer la isla y se encontraron en Pafo, se encontraron al gobernador, al procónsul. ¿Cómo se llamaba el procónsul? Sergio. Sergio Pablo, varón prudente, casi nada del tocayo, pero tenía una mala junta, un brujo llamado Elimás. Y entonces cuando Pablo quiso presentarle el evangelio, el brujo se oponía. Se están refrescando la memoria, ¿verdad? Sí. Entonces vino Pablo y reprendió al brujo, y el brujo quedó ciego, y el procónsul se emocionó, se quedó admirado y aceptó a Cristo. De Pafo, ¿me están siguiendo aquí la flecha? Sí. Pasaron a Galacia, pero cuando llegaron acá a Perge, ¿quién se devolvió de acá? Juan. Juan se devolvió. ¿Para dónde se devolvió Juan? Para Jerusalén. Para Jerusalén. Mire, mire el brinco que pegó Juan. Mire Jerusalén aquí abajo. O sea, el hombre se retiró. Ok. Se Sí, tiró. Pablo y Bernabé pasaron por Perge y llegaron a Antioquía, pero de Pisidia. Ya esto es Galacia, hermano, ¿ok? Ya esto es Galacia. Entonces, por eso es que yo le digo que nombre completo. Ellos llegaron al primer punto donde fundaron la primera iglesia en Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pris. Y ellos habían salido de Antioquía de Siria. ¿Ve la diferencia? Ok. ¿Quién me echa el cuento de lo que pasó en Antioquía de Pisidia cuando llegaron Pablo y Bernabé? ¿Cómo les fue? Predicaron en la sinagoga de los judíos. Mucha gente quedó muy a la expectativa del mensaje y convocaron para el próximo sábado para volver a escuchar más del mensaje del Evangelio. Y ese sábado hubo una gran multitud para escuchar el mensaje. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia en cuanto a la multitud? Habían prosélitos y judíos. Ajá, pero ¿qué cantidad de gente había? Casi toda la ciudad. Casi toda la ciudad. Ajá. El sábado anterior habían creído judíos y prosélitos. Judíos y prosélitos. Habíamos dicho que era un prosélito, ¿que era? Una persona no judía, pero que guardaba la ley. Una persona no judía que había abrazado la religión del judaísmo y guardaba la ley de Moisés. Ok, entonces, ¿qué pasó cuando ese segundo sábado? ¿La gente creyó o no creyó? Muchos creyeron, casi toda la ciudad, ¿Verdad? Ajá. pero los judíos influenciaron mujeres de influencia y personas de influencia. ¿Por qué los judíos que no creyeron influenciaron a mujeres piadosas, importantes
y a hombres para que fueran contra Pablo. ¿Por qué? Por Por celos. envidia. Por celo, por envidia. Oye, nosotros estamos aquí y estamos este poquito, llega este hombre y mira casi toda la ciudad. Ujú. Ok, ¿qué pasó entonces con Pablo? ¿Para dónde salieron? Ellos sacudiendo el polvo de sus pies, Right, correcto. salieron para Iconio. Ok, ve acá. Entonces, de Antioquía de Pisidia ya fundaron la primera iglesia, ¿verdad? Ujú. Y se van para, fíjense acá la flechita, Iconio, ¿lo están viendo? Ajá. Ok, entonces ahí entramos al capítulo 14. Ok, entonces entramos a Hechos 14. Ya sabemos que en el 13 se fundó la iglesia en Antioquía de De Pisidia. Pisidia. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga. Léalo, hermana Mabel, usted vea, lea, y así yo descanso la garganta. Ajá. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Párese ahí. Pasó lo mismo que en Antioquía de Pisidia. ¿Cuánta gente creyó? Una gran multitud. Una gran multitud. Pero fíjese, ahí hay dos tipos de personas. Una Vea gran cómo multitud tenemos- de judíos Y griegos. y de griegos. Ok. ¿Qué entiende usted por griegos? Los Ahí los gentiles. griegos es no Los judíos. gentiles. ¿Ok? Ahí la palabra griego, mis hermanos, no era No judío. judíos. Podíamos leer así. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de no judíos. ¿Ok? Ujú. Estamos claros ahí con esa expresión de griego. Ajá. Ok. Sí, hermana Mabel. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Parece ahí. ¿Pasó lo mismo o no? Pasó lo mismo. Sí. Sí. Ujú. Sí. Fíjate, ¿eh? Qué cosa. Sí. En Antioquía de Pisidia se llenaron de celo, levantaron mujeres piadosas importantes, montaron falsos testimonios, fueron a las autoridades y expulsaron a los hermanos Pablo y Bernabé. Pasan Iconio y cuando llegan a predicar en la sinagoga de los judíos, esa era la estrategia de Pablo siempre, primero a los judíos. Cuando llegó el predicó en Iconio, hermano, una gran multitud, tanto de judíos como de gentiles, creyeron a Jesús, pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ajá, ¿qué pasó? Sí, hermano, vamos a ver que el cuento está bueno. Sí. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ajá, aquí no salieron corriendo, Ujú. se quedaron. ¿Y cómo hablaban? Según el versículo, ¿quién me responde? Con valor. Con Ajá, valor. con de nuevo. denuedo es valor, exacto, exacto, con valor. Confiaba en el Señor. Seguimos, sigue, hermano. ¿Y qué hacía Y Dios? la gente, ¿Qué hacía Ajá. Dios? ¿qué? ¿Qué hacía Dios por mano de ellos? Dice aquí Señales que y prodigios. señales y prodigios. Perfecto, o sea que había un avivamiento en Iconio, sigamos. Ajá. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Ok, mira lo que pasó. Siempre, hermano, los corrieron. Siempre, ¿verdad? Fíjate qué fastidio, los corrieron. Pero ya, ¿y qué pensaban hacerle según el versículo 5? Apedrearlos. Wow. A ver. Ujú. Afrentarlos, o sea, hacerle resistencia, ¿verdad? Y ya pensaban apedrearlos.
Fíjese, sin hacer juicio ni nada, solamente porque estaban predicando el evangelio de salvación. ¿Y qué hicieron entonces cuando lo iban a apedrear en Iconio? Huyeron a Habiendo oído, Listra huyeron y a Derbe. Listra y Derbe. Ok, mire, como unos ladrones huyeron, porque si no lo iban a apedrear. Pues entonces fueron para Listra y Iconio. Mira dónde está aquí Listra. Ve aquí donde está Iconio, aquí donde tengo la manito. ¿Lo están viendo? Ajá. Lo acerqué un poquito más porque Pedro no ve bien con esos 82 años que tiene. No. Entonces, de Iconio pasaron a Listra. Pero yo pregunto, ¿cuántas iglesias ya han fundado? 2. ¿Pequeñas o grandes? Grande. No Grandes, grandes. porque en las dos dice que gran multitud creyeron. En Antioquía de Pisidia, ¿cómo salieron? Bien, muchas gracias, bendiciones. ¿Salieron qué? Huyendo. Huyendo, porque también le iban a apedrear. Pasaron a Iconio, otra bendición, multitudes tanto de creyentes como, perdón, tanto judíos como no judíos creyeron, pero entonces le iban a apedrear. Tuvieron También que irse huyendo. corriendo para Listra. Listra y Derbe. Ajá. Vamos a ver qué pasó en Listra. Siga leyendo, hermana, que la cosa está buena. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Párese ahí. ¿Qué pasó? Échame el cuento usted misma. Se va Bueno, hubo yendo un milagro, dice, de Iconio para Listra. ¿Qué pasó cuando para llega? Listra. Ujú. Había un hombre que estaba cojo de sus pies y como había oído hablar de Pablo, dice que Pablo en sus ojos vio que él tenía fe, oró por él y hubo un milagro. Ajá. Fíjate cómo le dijo Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Y nunca había caminado porque había nacido así de nacimiento. Ujú. Ok. ¿Qué pasó entonces cuando el cojo de nacimiento que lo conocía todo el mundo se le enderezaron los pies y saltó y anduvo? El 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué le parece? Fíjate la ignorancia y la idolatría. Como ellos llegan a Iconio, perdón, a Listra, Listra. lo primero que se encuentra es un hombre cojo de nacimiento que nunca había caminado. Pablo le predica, el hombre tiene fe y Pablo le dice, levántate. Y al momento se levantó, ¿verdad? Cuando la gente de la ciudad vio eso, ¿cuál fue la reacción? Creían que eran dioses. De hombre. Dios en forma de hombre. Ahora, un puntico que está acá, ya se lo voy a explicar. ¿Qué lengua hablaron? Caónica, ¿no? Licaónica. Licaónico. Licaónico. Esa era una lengua del lugar, ¿ok? ¿Qué se hablaba en todo sitio? Griego. Griego, pero cada pueblo tenía su lenguaje, ¿verdad? Pero se comunicaban en griego. Pero cuando la gente dijo dioses en forma de hombre, ¿en qué idioma hablaron? En su lengua licaónica. Ajá. Fíjense que yo a veces le decía a mi gente, cuando yo estoy hablando, pastor, no entiendo, es que te estoy hablando en lengua licaónica. Y ya ustedes saben, cuando yo les diga así, estoy hablando en lengua licaónica. Ya vamos a ver por qué Pablo y Bernabé no reaccionaron rápido, porque eran hermanos que no entendían lo que estaban diciendo. Ya, muy importante ese puntico para que vea qué fue lo que pasó. Sigue, hermano. Ajá, entonces el 12. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mira lo que es la idolatría y la ignorancia ligado con todo. Hasta nombre le pusieron. A Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Según la mitología, Mercurio era el dios elocuente.
el dios que mensajero. hablaba. Ujú. Entonces, este es Mercurio y este es Júpiter. Miren, si ha estado Pedro por allá, lo llaman Marte. Ok. El 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer Ajá, sacrificios. vamos acá. Mire cómo estaba eso de idolatría, que yo nunca he visto en mi país, a lo mejor lo hay, pero yo no lo he visto, ni aquí tampoco que yo sepa, un templo al dios Júpiter. No sé si en Puerto Rico lo ha habido, en Santo Domingo, yo no, de verdad en mi país yo no sé si lo hay, yo no creo. Pero mira la idolatría tan grande de esta gente, hermano, que tenían un templo y un sacerdote al dios Júpiter. ¿Qué les parece? Mm, ¿Necesitaban el evangelio, sí o no? Claro. sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo el sacerdote, Pedro? ¿Qué hizo? Verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, Ajá, ¿estamos bien? Ok. ajá, Cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerse sacrificios. ajá. ¿Qué quería hacer el hombre entonces? Hacer sacrificio. Sacrificios. Oye, a los dioses que habían llegado. Oye, yo soy el sacerdote del dios Júpiter y me llegó Júpiter. Y fíjate, trajo toro y guirnalda. Guirnalda son adornos. O sea que el hombre iba a hacer un sacrificio y ya iba a matar los toros. Mm. Cuando lo oyeron los apóstoles, yo voy a leer 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Me paro acá. Ahora es que Pablo y Bernabé están reaccionando porque, según lo que yo estuve investigando, es que ellos no sabían lo que estaban pasando. Le oran a una persona, la persona se pone delante de su pie, camina, y entonces la gente empieza a decir cosas en lengua licaónica. Vaya usted a saber qué están diciendo. Dios en forma de hombre han bajado a nosotros a visitarnos. Y se corrió la voz por todos lados. Dios en forma de hombre. Entonces salió este Júpiter y este Mercurio, porque este es el que habla. Y salió el sacerdote de Júpiter del templo. Y vamos a sacrificar toro y vamos a ponerle adorno y guirnalda. Cuando vieron eso, los apóstoles Bernabé y Pablo, aquí me paro un momentico. Aquí me voy a ganar 20 pesitos. Hermano, yo estoy para enseñar la Biblia, oiga bien, para enseñar, si eso lo digo en todos los cursos, no para cambiar la forma de pensar de nadie. ¿Estamos de acuerdo? El día que usted me vea que yo me salga la escritura, usted me puede señalar. Entonces, lo que quiero llamar la atención acá, hay mucha gente que dice, y yo respeto su opinión, que hoy en día no hay apóstoles, que los apóstoles llegaron hasta el día de Jesucristo, que fueron los 12 apóstoles. Pero ¿qué dice el 14? ¿Quién me lo lee? La primera parte. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, Ajá, entonces, rasgaron sus ropas. yo le pregunto, ¿Bernabé anduvo con Jesús? No. ¿Fue discípulo de Jesús? No. No. ¿Vio a Pablo Jesús? tampoco. Y es considerado apóstol? ¿Se da cuenta? La diferencia, le dije que me iba a ganar 20 pesitos. La diferencia es cuando la Biblia dice que los apóstoles pusieron el fundamento. Claro que sí, los apóstoles de Jesús fueron los primeros que predicaron. ¿Y cuál era el fundamento? No hay otro fundamento que Jesucristo encarnado, Jesucristo predicando, Jesucristo muerto por nuestros pecados, Jesucristo resucitado. Solamente en Cristo hay perdón de los pecados, solamente en Cristo hay vida eterna. Jesucristo es el Hijo de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. Todo eso lo pusieron los apóstoles. Entonces, ahora que dice Efesios, Claro. dice que Dios puso apóstoles, oiga bien, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, y a uno los nombró apóstoles, a otros maestros, otros profetas, otros pastores y otros evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ah, y ese tipo de apóstoles es muy diferente a lo que pusieron el fundamento. Me expliqué bien, ¿verdad?
Entonces, los que anduvieron con el Señor, ¿qué pusieron? Los fundamentos. Pablo dice en Corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Los fundamentos de Jesucristo. Ahora, Efesios dice que para la edificación del cuerpo de Cristo, para que éste llegue a la estatura de la plenitud de Cristo, estoy hablando de Efesios capítulo 4, Dios instituyó en la iglesia apóstoles, maestros, pastores, evangelistas y se me fue, y profetas. Y profeta. Entonces son cosas muy diferentes. Así que, de todos modos, como yo lo que hago es enseñar la Biblia, no enseño para que usted cambie su forma de pensar. Yo, aunque yo siempre he dicho, yo acepto corrección, pero siempre a la luz de la Escritura. No que sueños, costumbres, tradiciones, que no estoy acostumbrado, que mis concilios, que mi iglesia, que mi movimiento, que mi abuela me enseñó, que yo tuve un sueño, que vino. Yeah. No. Yo voy a la palabra. Vamos bien, ¿verdad? De todos modos, si alguno de ustedes dice, para mí no hay apóstoles, amén. Usted le tira 2 tijerazos a ese que versículo 14 y seguimos. Ok. Nos Claro, tapamos sí, con- porque yo no voy a pelear con nadie, yo quiero bendecir. ¿De dónde dejan los 5 ministerios, mi apóstol? Bueno, pero hay que respetar lo que piensan diferentes, pero cuando yo voy a la escritura me dice lo que es. Ok. Claro. Entonces, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, fíjate que ponen a Bernabé primero, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Siga leyendo, hermana, por favor. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Oh, tremendo, ¿no? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? No, tú eres loco. Nosotros somos hombres igual que ustedes. Fíjese, hermano, no, aquí no hay arrogancia, prepotencia ni vanidad del apóstol Pablo, ni de Bernabé, no. Nosotros somos hombres igual que ustedes, que le venimos a predicar que se vuelvan de esas vanidades. Os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No, nosotros no somos ningunos dioses. Nosotros no, nada de eso. Le quitaron el gozo a la gente. Siga leyendo, por favor. 16. En todo lo que ellos oyen. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Sigo? Sigue hasta el 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Wow. Diciendo estas cosas lograron difícilmente. Hermano, la idolatría estaba fuerte ahí. La ignorancia. Entonces Pablo le dice, no, en tiempos pasados, pero Dios ahora quiere el cambio y lo ha bendecido, ha dado testimonio con la lluvia, con los vientos, todo. Le estuvo explicando, testificando y a duras penas. Difícilmente controlaron. ¿Qué es lo que querían hacerle a Pablo y a Bernabé, mis hermanos? Apedrearlos. No. Adorarlos primero. Adorarlo como dioses. Ujú. Y querían matar al toro. Yo creo que el que se alegró fue el toro. El toro. Por lo menos hoy no me matan, diría el toro. Ay. Diría el toro. No sé, un chiste malo, hermano. Eso lo borran de su mente. ¿Ok? Ok. Ajá, ya frenaron a la gente, difícilmente. Lo pararon de que no le ofreciera sacrificio. Ahora, hermano, ¿cuánta gente estaba dispuesta a hacerle sacrificio a los apóstoles? Léalo ahí del 18. ¿Cuánta gente? 20, 100, 500. Una multitud. Una multitud. O sea que todos estaban bien cauterizados por la idolatría, ¿verdad? Por la ignorancia. Seguimos. Perdón, hasta acá.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario, observación? Por favor, háganla. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Párese ahí. Mire, vamos otra vez al mapa. ¿Dónde están ellos ahorita? En Listra. En Listra, vea el mapa, están en Listra, ¿verdad? Ujú. Después que logran frenar la gente en Listra que no le ofrezcan sacrificio, y hablando con la gente, ¿quiénes llegaron a Listra? ¿Quiénes llegaron a Listra? Judíos. Los ¿De judíos dónde? de Antioquía, De Antioquía de de Pisidia Pisidia y de Iconio. y de Iconio. Ujú. O sea, no los judíos que habían creído, los judíos que estaban en contra. Ujú. Lo siguieron. Ajá. ¿Y qué hicieron cuando llegaron? Vinieron de Antioquía y de Iconio y llegaron a Listra. ¿Qué hicieron? Quieren apedrearlo. Querían Verso 20. No, Persuadieron a la oiga. multitud, persuadieron a la Persuadieron, multitud y apedrearon. Persuadieron. ¿Qué es persuadir? influenciaron. Exacto. Ujú. Ujú. Para mal. Persuadieron a la multitud, fíjese, a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, lo arrastraron. Hermano, apedrearon a Pablo en Listra. Mm. Mira lo que es, cómo es el mismo diablo, mira cómo cambia la gente. Primero, ¿cómo lo consideraban? Ujú, un Dios, Un Dios. Y después, Dios. ¿cómo terminaron? Apedreado. apedreándolo. Por eso la enseñanza, hermanos, vamos a confiar en Dios. Ujú. Los seres humanos cambiamos, me incluyo. Señor. Entonces vamos a confiar en el Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Ujú. Pregunto, ¿ustedes habían visto este hecho 14 así como lo estamos viendo ahorita, bien desmenuzado? La verdad no. Nunca. Pero ¿verdad que es interesante como lo estamos viendo? Ujú. Y la idea es que a usted no se le olvide ahora. Ok, apedrearon al hombre ¿en dónde? Listra. No. En Listra. Hermano, ¿y Pablo iba por su cuenta o Dios lo había enviado? Dios Dios lo ha enviado. Entonces, otra enseñanza, dejemos ese evangelio de oferta. Ujú. Yo creo en los profetas, hermano, y sí lo he visto y me han dado palabra en 48 años que tengo en el Señor, pero de 10 profetas, 8 son de la carne, yo. Cuando usted escucha un profeta que es puro prosperidad y va a prosperar, Melba, y Pedro va a tener negocio, y Aderso vas a ser rico, y Jorisbel te vas a llenar de todo, vas a tener joya y vas a caminar, y Virgen vas a tener un centro comercial para ti sola, y Melba vas a comprar medio Santo Domingo para ti. Entonces, y mire, y hermano. Ahí no está Dios, sépalo. Ni tampoco el diablo. El diablo dirá, a mí no me venga con eso. ¿Entiendes? Eso Ya son veo que me ellos están de la carne, hermano. Fíjese que a Pablo lo envió el Señor y mira cómo lo apedrearon. ¿Cuál es el evangelio que ofreció Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Vas a tener problemas, situaciones duras, pero yo estoy con ustedes. ¿Ves? Amén. Entonces, pastor, y si un profeta me habla cosas buenas, yo no estoy en contra de eso. Pero que si le dice a usted, le dice a Pedro, le dice a Charlie, le dice a este, le dice a aquello, puro dulce, puro mango bajito. Hay algo difícil, hay Hijo algo de mi extraño. lengua. Sépalo, tenga cuidado con eso. Ok, vamos bien, ¿verdad? Ujú. ¿Qué pensó la gente? ¿Por qué no lo siguieron apedreando? ¿Qué pensó la gente? El versículo 20, el 19. Que estaba muerto. Que estaba muerto, porque si no le siguen dando pedrada. ¿Qué pasó entonces? El 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hermano, Pablo era tremendo. Dice que los discípulos, y mírame que me llama la atención, discípulos. Pablo lo que hacía era ganar a la gente y empezar rápido a discipularla. El discipulado es lo que mandó Jesús. La última orden de Jesús fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden
todas las cosas que le he enseñado. Y Por mi sale parte, yo 26 estaré veces. con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, hermano, podemos hacer campaña, simposio, vigilia, concierto, asamblea, todo lo que queramos hacer, todo eso está bueno, pero si no hacemos discipulado, estamos fuera de lo que mandó el jefe. ¿Me expliqué bien? Y sale 26 veces, ¿no, mi apóstol? ¿Verdad? Sale 26 veces discípulo. Sí, de 28 capítulos que tiene el libro de los Hechos, la palabra discípulo aparece 26 veces. Entonces, fíjese aquí, Pablo ya en Galacia, discipulando, no enseñando, discipulando, y aquí habla, y después los discípulos. Ahora, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Volvió a entrar a Listra, hermano. ¿Usted cree que yo entro a Listra? Volvió a la Listra. Ajá. No, que yo, mire, que yo les caigo a pedrar también y después me arrepiento. Hermano. Por eso es que dice, pastor, pues usted sí es extraño, ¿no? Pero es que humanamente eso es lo que provoca, ¿verdad? Claro. Y ahora para acá, vamos a todos los discípulos, pero no, Pablo no hacía así. Entonces, ¿qué hizo? Porque lo habían sacado fuera de la ciudad, ¿verdad? Lo arrastraron y pensaron que estaba muerto y lo dejaron. Fueron los discípulos, lo agarraron y el hombre volvió a entrar a Listra. ¿Qué usted hubiese hecho, Pedro? Me voy para casa. Yo digo, me voy como hizo Juan Marcos. Yo creo que Juan Marcos cuando se enteró dijo, menos mal que Me voy Yo para me voy para Jerusalén. Iconio. sí, yo me voy para Iconio, pues ¿qué va? Ok, me voy de aquí. Ajá, ok. Entonces, pero rodeándole los discípulos se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para dónde, mírelo acá. ¿Para dónde Para salió? Derbe. Para verme. Pero pregunto, ¿cuántas iglesias ya ha fundado en Galacia? Ajá. 3, ¿Cuáles Antioquía, son? Siria, Iconio y Listra. Exacto. Ahora se va para Derbe. En Derbe también fundó. Fíjate, ya lo tenemos en Derbe en el 20, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Cómo dice el 21? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ok, me paro acá. Fíjese, hermano. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿cuál ciudad? A Derbe, ¿verdad? A Derbe. Sí, porque salió de Listra para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Eso era llegando, predicando, convirtiéndose la gente y haciéndolo, enseñándolo a ser discípulos. La agarró ahora. Ujú. Ve lo importante que es de hacer discípulos. No dar curso. Yo no estoy en contra que la gente dé curso, no. Pero yo encuentro en la Biblia es que hacían discípulos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Discípulos. Discípulos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? Discípulos. Ya aparecen discípulos en Iconio, perdón, en Listra, y aparecen ya discípulos acá, pero aquí dice muy claro, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer, ¿cuántos discípulos? Léalo ahí. Muchos discípulos. Mucho. Hacer, ¿qué entiende usted por hacer? Formar. Formar, se dedicaba ahí a enseñarle. Hermano, y fíjese que, mire cómo dice, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Vea para acá el mapa. Están en Derbe, fundan la iglesia en Derbe. ¿Qué número es esta iglesia entonces? 4. 4. Entonces, fundan la iglesia en Derbe. Como ya hicieron muchos discípulos, de esos discípulos dejaron a un encargado. Entonces volvieron a Listra, dejan el encargado, pasan otra vez por Iconio y pasan otra vez por Antioquía de Pisidia. La agarró ahora. ¿Qué es lo que estaban haciendo, hermana? ¿Quién lee? ¿Quién lee el 22? Que quiero decirle algo. ¿Quién lee el 22? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Oh, entonces fíjate lo que le voy a recordar acá. Ya tenemos 4 iglesias, ¿verdad? Ujú. Entonces se devuelve de Derbe para confirmar a los hermanos en Listra, en Iconio y en Antioquía. Pero mire cómo dice el 22, confirmando los ánimos de quién. De los De los discípulos. discípulos. De los discípulos. Ajá, no dice de los creyentes, dice de los, Discípulos. Discípulos. porque ¿qué fue lo que mandó a hacer Jesús? Discípulos. Discípulos. Discípulos, Ujú. ok. Hermano, y nosotros, me incluyo, hacemos de todo menos discípulos. Menos discípulos. Cuando yo entendí eso, y testigo de eso, yo tenía una iglesia como de 100 hermanos, 110, 120, bajaban a 100, volvían a subir. Cuando aprendí los discípulos y entendí esto, hermano, en 3 años la iglesia pasaba más de 600 personas. Y en las células, semanalmente, cuando me dan reporte, 1200 personas. Wow. Amén. Así es. Entonces, los discípulos es más que creyente. Ok, entonces dice, pero me gusta lo que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mire cómo los animaba. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es opcional las tribulaciones, los malos momentos, las angustias, las aflicciones, las necesidades. ¿Es opcional o es necesario? Es necesario. Entonces, porque vienen los profetas ahora puro prosperidad y bendición y te va a salir bien? Y Pedro va a tener 7 talleres para ti solo. Y Chandy, toda Guayana allá en Venezuela trabaja a comprar para ti. Tacho, bendición para todo el mundo. Y Cantaura van a ser de los esposos Gutiérrez, Dios mío. Y a mí que me toca, bueno, usted le vamos a dar, usted se va a hacer dueño de toda Riverview. Oye, qué bien, ¿entiendes? Hermano, eso es mentira, eso es de la carne. El diablo no es, el diablo dirá, no, a mí no me venga con eso. Ni se me había ocurrido que yo te iba a decir eso, de la carne de la persona, de su corazón. Aquí dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es cierto que tenemos victoria, que tenemos triunfo, pero también tenemos tristeza, angustia, Amén. necesidades, momentos duros y difíciles, momentos de soledad, de lloro, que parece que Dios no nos oye, no nos escucha. Hermano, todas cosas son necesarias, dice Pablo. Y nos lo Vamos bien, invitamos. ¿verdad? Lo veo muy serio ahora, no le gustó la tribulación. Yo le quería comentar y usted me corrige. Hablando de eso de las tribulaciones, lo podemos ver ahí mismo que ocurrió un milagro porque a Pablo lo apedrearon y yo creo que lo apedrearon bastante porque lo hacían muerto. Y Exacto, dice sí. que al otro día ya él estaba de pie y esos viajes eran caminando. Ahí vemos que ocurrió un milagro. Seguro que sí. Pero con todo y milagro le dieron sus buenas pedradas. Sí, claro. Ok, perfecto. Ahora mire, man, ¿alguien más quiere decir algo? Pedro, Chandri. Eh, eso lo menciona cuando lo apedrearon y todo lo que sufrió en Filipenses 4:13, Ujú, ¿verdad? entonces, no, y vamos a ver más adelante que él habla de esto. Ya vamos a ver. Entonces, Digo, fíjate, Chandri, ¿alguna pregunta, comentario? No, Ok, estoy aprendiendo. estamos en eso, yo también. Ajá. Y entonces, mira como dice el 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿De dónde saldrían esos ancianos? de los discípulos. De los discípulos. ¿Se da cuenta? De los discípulos. El problema que tenemos ahora, cuando digo tenemos, es en la iglesia general, lo que yo he visto en muchas partes, es que nombramos gente con cargo que no han sido discipulados. Y entonces al no ser discipulado, no hay carácter, al no haber carácter y no hay conocimiento de la escritura, hermano, empezamos a hacer todas las cosas. Y como yo traigo a la gente y vamos a hacer aquello, inventamos lo otro y traemos a aquel predicador y hacemos esta actividad y nombramos por aquí y grupo por allá. Y esto, hermano, nos volvemos locos. La Biblia habla nada más de esto. Fíjense que cuando yo aprendí, nosotros allá no teníamos, y ahí tengo, y digo a eso porque yo lo pastoreé.
Nosotros no teníamos que si reunión de jóvenes, ni de matrimonio, ni de mujeres, ni de hombres, ni nada. Lo único que teníamos era de los niños, más nada. Pero lo demás ahí no había más nada, ahí había era discípulo, discípulo y discípulo. ¿Entiendes? Y mire que caminaba eso hasta el día de hoy. Amén. Discípulo. Ok, entonces dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Cuál es iglesia? Por favor, recuérdemela. En Antioquía de Pisidia, en Listra, Iconio, Derbe. Ajá. Y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Ajá. Ahora usted va a entender, alguien que me lea Gálatas 1 y 2. 1 y 2. Ujú. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ok, párate, ese es el saludo. Yo le voy a hacer una pregunta. Y el que me la conteste se ganó un café dentro de 500 años. ¿Por qué en el versículo 2, cuando Pablo está saludando, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, plural? Por todas las que fundó. Todas Exacto, porque las que fundó fundó. 4 iglesias. En Galacia él fundó Antioquía de Pisidia, Ujú. fundó Iconio, fundó Listra y fundó Los Derbe. gentiles. No, por todas las iglesias fundadas. Por todas las iglesias, Ajá. fundó 4 Ajá. iglesias. Entonces, esta Cuatro. carta, ¿dónde se leyó? ¿En qué iglesia se leyó? En Antioquía de Pisidia, se leyó en Iconio, Ujú. se leyó en Listra y se leyó Y en en Derbe. Derbe. La agarró ahora. A las 4 iglesias. A las Ajá. 4 iglesias. Por eso es que él dice a las A las iglesias iglesias de Galacia. de Galacia. No se había fijado en ese pedacito, ¿verdad? Iglesias. Ok, vamos bien. Pregunta hasta acá. Ya salimos, ya Pablo ya predicó en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Derbe, ya se está devolviendo, confirmando a los hermanos, deja haciendo discípulos, deja ancianos en cada iglesia y ahora, ¿qué va a hacer Pablo? Regresar a Antioquía de Siria, dice ahí. Ajá, fíjate como dice el título. ¿A dónde El va a regreso regresar a Antioquía ahora? de A Siria. Antioquía de De Siria. Siria. De Siria, ¿De dónde él había salido? de Antioquía de Siria. De Antioquía de Siria. ¿Se da cuenta? Entonces, Ujú. fíjense, otra cosa que ustedes deben aprender. La iglesia madre, por decirlo así, de Pablo era Antioquía de Siria. Por eso es que se dice primer viaje misionero, porque salió, fundó y vea la flecha y regresó nuevamente. ¿Ves? ¿Está viendo aquí, hermano, el mapa? Sale de Antioquía de Siria, pasa por Chipre, llegan a Galacia, fundan en Antioquía de Pisidia, fundan en Iconio, fundan en Listra, fundan en Derbe, se devuelve confirmando a los discípulos, se devuelve por toda la iglesia y después vuelve otra vez a Antioquía de Siria. Vamos a verlo como dice. Lee tú ahora, Pedro, por favor. 14:24 ahora. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Todo véalo acá, de Antioquía, pasaron a Panfilia y llegaron a Perge y Atalia. ¿Está viendo el mapa? Ajá, lo tenemos en dónde? En Atalia, verso 25. Sigue leyendo, Pedro, el 26. De allí navegaron a Antioquía. Vea para acá el mapa, párate ahí. De Atalia navegaron, fíjense dónde está el mapa y el mar. ¿A dónde llegaron? Ajá, sigue leyendo. Antioquía, desde donde habían
sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Párate ahí. ¿Está clara esa parte, hermano? Salieron de Antioquía de Siria, fundan y se regresan a Antioquía de Siria. Así Ujú. que, ¿cuál era la iglesia madre de Pablo donde él salía? Todos los viajes salía de acá, iba, fundaba y regresaba, iba, fundaba y regresaba. Antioquía de Siria. Exacto, Antioquía de Siria. Porque había otra Antioquía, ¿cuál era? De De Pisidia. De Pisidia en Galacia. Ok. El 27, ya vamos terminando el 27 y 28, Pedro. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Oh, vuelve a aparecer la palabra discípulo. Ve lo importante, ¿verdad? Mm. Ve qué importante eso de discípulos, si no, no apareciera, hermano, tantas veces. Entonces, fíjate, cuando ellos llegaron acá, Pedro, ¿qué hicieron según el versículo 27? ¿Qué hicieron? Ya llegaron a Antioquía de Siria. Aquí está. Espérate. El ¿Qué dice el 27. 20? Ajá, el 27, ¿qué hicieron? Se reunieron a la iglesia, Ajá, correcto. sí, Y, y como que dieron testimonio de lo que había hecho Dios con ellos, exacto. a través de ellos. Ajá, rindieron cuenta, pues. Ujú. Ok. ¿Y el verso 28 qué dice? Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ok, acá en Siria, en Antioquía de Siria. Este es el primer viaje misionero. Mabel, ¿usted se atreve? Yo la voy ayudando a echarme el Ea, cuento desde que salieron. voy a tratar. Ajá, Bueno, salieron de Antioquía de Siria, me voy a ayudar con el mapa, ajá. y de ahí se fueron a Antioquía de Pisidia. Pasaron por Chipre. Oh, no, ¿verdad? Pasaron por Chipre y de ahí entonces subieron Ajá, a Pergue. ajá. Y la primera iglesia la hicieron en Aquí de arriba, siguieron An- subiendo. Antioquía de Pisidia. Ajá, muy bien. Y luego de ahí tuvieron que huir porque los querían apedrear y se fueron a Listra, No, a Iconio. Iconio. Ok, Iconio se fueron a primero. Iconio. Y de Iconio pasó lo mismo, lo querían apedrear otra vez y de ahí se fueron a Listra. Ajá, Y ahí siguieron fundando iglesias y de Listra se fueron de nuevo ¿a dónde? A Derbe. ajá. Se fue Ujú. a Derbe y de Derbe regresó a Listra nuevamente. Sí, exacto, confirmando los discípulos en Listra, Iconio y Antioquía. Ok. ¿Y qué terminó? ¿Dónde terminó? Bueno, bajó luego a Pergue y a Talía y luego entonces regresó otra vez a Antioquía de Siria. Perfecto. Sandri, vamos con usted. Yo la voy ayudando. Vamos a ver el mapa. Ujú. Salimos de aquí de Antioquía de Siria, la iglesia madre de Pablo. Ok. Ajá, Luego llegan a Chipre. ajá, muy bien. Ahí Si se se recuerda de encuentran, algo de Chipre, lo dice. Si no, seguimos. sí, se encuentran con Cabello. ¿Qué digo? Es un chiste, es un chiste. Pues Con yo sé, Sergio, hermano, yo sé. Sergio Pablo. Ajá, Ajá. Y él quedó maravillado. Luego sigue a Perge. Allí creo que es donde entra y hace lo del sábado, no, entonces, sí, ¿no? aquí en Pérez se devuelve Juan Marco. Juan Marco, ya se Se regresa devuelve Juan para acá, Marco a para Jerusalén, Jerusalén. ya. Ajá. De Luego, Pérez ellos siguen subiendo. luego siguen subiendo a Antioquía de Pisidia, Que ya es Galacia. Ajá, ya. Ajá. ajá, Allí es donde entran el sábado, día de reposo, a la iglesia de los judíos. Mucha gente los escuchan, mm, se hacen creyentes, pero los judíos que no les gustó, deciden como que amedrentar y buscar las personas influyentes para que los sacaran. ajá.
De allí se van a... Ya va, es que no tengo los lentes. Fíjate, el más grande no te lo puedo poner, mira. No, ya a Iconio. Se van Exacto. a Iconio. Allí pasa lo mismo, hay mucha multitud que lo sigue y cree en ellos, ¿verdad? Y ahí no es que lo apedrean, ¿verdad? Es en No, Listra. no. Es en Listra. Lo Ya. quieren, Lo quieren apedrear y ajá, ellos y él se va. salen Lo quieren maltratar y él se va ¿para dónde? para Listra. Para Listra, mira que está aquí mismo. Ajá. Ajá. Allí pasa lo mismo, la multitud y los gentiles los escuchan, crea discipulados, pero allí se lo apedrean. Ahí sí lo apedrean. A las afueras de la ciudad, queda como muerto, luego él entra otra vez a la ciudad, una vez que sus discípulos, para la redundancia, lo rodean, ven que está vivo, regresa a la ciudad, al día siguiente es que decide irse a Derbe. Ajá, muy bien. En Derbe hace lo mismo, Funda la ciudad. funda la iglesia, los discipulados. Y entonces se devuelve confirmando los ánimos de los hermanos y nombrando obispo, anciano. Ya va, pero en Listra, me regreso a Listra porque él a un cojo de nacimiento le habla y dice que se levante y que camine derecho. Fue lo que me llamó la atención. Y por eso mucha gente le hizo, eran como, ¿cómo es que se dice? Pensaron que eran dioses. Que pensaban que eras Dios, sí, exacto. Y le querían hacer, se me olvidó la palabra, Sacrificio. sacrificios, animales y todo. Se Okay. salvó el toro. Se salvó el toro. Ok, entonces después se devuelve confirmando los hermanos. ¿Para dónde se devuelve de Derbe? Se devuelve a Pafilia, A Listra, no, a Listra. a Listra, ahí con otra vez recorriendo y verificando que Exacto, que todo esté bien. la palabra se cumplió y la gente tiene fe. Ajá. Y entonces después volvió ¿para dónde? Todo, hizo el mismo recorrido y regresa a Antioquía de Siria. Perfecto. Y ahí Vamos, se queda por Pedro. muchos años. Ajá. De Sale de Antioquía. Antioquía de Siria con Bernabé y Juan Marco. Ok, llega a Chipre. Llega a Chipre, aquí lo tenemos. En Chipre se encuentra a Sergio, Pablo, Ajá. y el mago, creo que es algo El así. brujo. El brujo. Ok. Y de ahí de Pafos llega a Pergue. Ajá. En Pergue, ahí predica y quedaron maravillados con la predicación y fueron muchos los que... No, en Perge no, en Perge no. ¿No? En Perge, ¿qué fue lo que pasó con Juan Marco? Oh, se devolvió. Mira, mira, pues el hombre Para- pegó un solo brinco para Jerusalén. Sí, Ok, estamos en Perge. ¿Suben Ajá. hacia dónde? hacia Antioquía de Pisidia. Ajá, muy Y bien. ahí fue la primera iglesia, ¿correcto? Ajá. ¿Poquito o mucha gente? Mucho, casi Mucha todo. gente. Ajá. De ahí se va a Iconio. Ajá, muy bien. Iconio lo amenazan con apedrearlo y se va a Pero Listra. se entregó gente en Iconio. Sí, Mucha o poquita. mucho también, ¿correcto? Mucha también. Muy bien. Pasa de Iconio, ¿para dónde pasa? A Listra. A Listra. En Listra, las piedras ahí sí lo alcanzaron. Lo dejaron como muerto. Ajá. Y ahí mismo, que pensaban que estaba muerto, se levantó y volvió Para la la ciudad, para Listra, otra vez para se Listra. metió. De Listra se fue a Derbe. Ajá, muy bien. Fundó la Eh, iglesia en Derbe también. ¿Ya fundó cuántas iglesias fundó? 4. Ok, ¿qué hace después que llega a Derbe? Se va para atrás a Listra, Ajá, Listra. correcto, a verificar la obra. Después va a Ajá, Iconio, ajá. Antioquía. Y de ahí, De ahí se va para, no, para su iglesia madre, ajá, Antioquía. muy bien. Ahí entrega cuenta y se quedó mucho tiempo con los discípulos. Perfecto. Vamos, Joribel. Sale Pablo con Bernabé
escogidos por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Llegan a Salamina y en Chipre y llegan a Pafos, donde se encuentra con el procónsul Sergio, pero predicando la palabra se les oponía el hechicero Barjesús, no les dejaba predicar, pero cayendo ceguera en él, hizo que el procónsul se maravillara y creyera, el primer discípulo del apóstol Pablo en Pafos. Luego de allí siguen, viajan y se devuelve, cuando llegan a Pergue, se devuelve Marco a Jerusalén y queda Bernabé y Pablo. Allí continúan su viaje hacia Antioquía de Pisidia, llegando a predicar a la sinagoga de los judíos. Que ya Y todo esto es Galacia. sí, ya están en Galacia, ya provincia de Galacia. Antioquía de Pisidia, provincia de Galacia. Y predican en la sinagoga de los judíos. Muchos quedan con esa comezón de querer escuchar más y los convocan para el próximo sábado, donde casi toda la ciudad se congregó para escuchar el Evangelio, pero los judíos influenciaron personas, mujeres de influencia, para oponerse a las predicaciones de Pablo y sacarlos a Pablo y a Bernabé de Antioquía de Pisidia. Saliendo Pablo y Bernabé, sacuden los pies y se van a Iconio. En Iconio predican el Evangelio y la gente de Antioquía de Pisidia, también en las sinagogas los judíos se oponen, los judíos de Iconio. Y ellos se van de Iconio a predicar en Listra, porque también en Iconio tenían oposición, pero van dejando iglesias fundadas. Cuando llegan a Listra, predican la palabra del Señor también el sábado en la sinagoga de los judíos, y un día, un sábado de las predicaciones, se encuentran con un hombre paralítico, con problemas en sus pies, y queda sanado por el poder del Espíritu Santo. Hizo que estas personas fueran testigos de este milagro y empezaron a maravillarse de tal forma que dijeron: dioses en forma de hombre han bajado del cielo, y quisieron hacerle sacrificio a Pablo y a Bernabé, pero Pablo les habló en lengua licanoica. No, Pablo ¿No? no. La gente es la que está hablando en lengua licaónica. Ah, fue la gente, yo creo que era No, Pablo. no, no. Por Ah, eso es que ellos no claro, eso reaccionaron ahí. sino después. Ok, la gente en lengua licanoica decían que Pablo era Mercurio, que Bernabé era Júpiter, y duramente les costó a los apóstoles convencerlos de que no les hicieran sacrificio, y les hablaron de que se arrepintieran de esas cosas. Viendo que se juntó gente de Antioquía de Pisidia y de Iconio en Listra para acusarlos a ellos de que estaban diciendo herejías, esa gran acusación, esa gran influencia que llevaron esta gente, judíos que no creyeron, que llegaron de Antioquía de Pisidia y de Iconio, y provocaron que la multitud apedrearan al apóstol Pablo, dejándolo casi muerto. Los discípulos lo recogieron y lo llevaron, entraron a la ciudad, y al día siguiente salieron con Pablo hacia Derbe. Una vez que predicaron en Derbe, regresaron a Listra, regresan a Antioquía de Pisidia, porque van a confirmar a todos los discípulos creyentes, diciéndole que tenían que perseverar en la fe del Señor Jesucristo y que iban a haber muchas tribulaciones. Luego salen de Antioquía de Pisidia, pasan a Atalia hasta llegar otra vez a Antioquía de Siria, donde es la iglesia madre del apóstol Pablo. Ahora, una pregunta, mi Ya apóstol. va, ¿qué hacen cuando llegan aquí? ¿Qué hacen? Cuentan las maravillas que el Señor ha hecho, cuentan los milagros, y bueno, cuando ellos regresan a Antioquía de Siria, no se fueron sin antes conformar las iglesias, las 4 iglesias de Galacia, dejando ancianos responsables en cada iglesia constituida. Y ellos contaron todas esas maravillas en Antioquía de Siria, pasaron ese informe de los creyentes, de los milagros, de las pedradas, de las maravillas que hizo el Señor con ellos.
en Ok, Antioquía de Siria. perfecto. Adelso, Lo mismo, pero con discípulos. Con la palabra discípulo. Salen de Antioquía de Siria, mi apóstol, saliendo Pablo, Bernabé y Juan Marco, pasan por Chipre, de Chipre van a Pafos y de Pafos, donde se encuentran con el brujo y con el procónsul. El procónsul queda maravillado, salen de allí y se van a Perge, donde Juan Marcos se regresa, sale corriendo, dice que esa gente camina mucho y se devuelve hasta Jerusalén. De allí de Perge ellos siguen avanzando, llegan a Antioquía de Pisidia, que es Galacia, la provincia de Galacia, y comienzan allí en la sinagoga judía a predicar, donde muchos quedan maravillados y le piden el siguiente sábado predicar de nuevo. Ellos fueron y muchos creyeron, y vinieron los judíos que no creyeron y hicieron, influenciaron para hacer que ellos como dijéramos, que no creyeran en lo que ellos hablaban. De allí ellos van a Iconio. En Iconio ellos predican, fundan esa segunda iglesia, que es Iconio, pero llegan de nuevo a buscar de dañar esa iglesia, y ellos pasan a Listra. Llegando a Listra, vienen los judíos de Antioquía y de Iconio, que no creyeron, y buscaron de persuadir, de dañar otra vez el evangelio, otra vez lo que ellos estaban enseñando, y en eso influenciaron a todos los que estaban en Listra y apedrearon al apóstol Pablo, dejándolo casi muerto, creyendo que lo habían matado. El apóstol Pablo, llegaron los discípulos, lo buscaron, volvió a entrar a Listra y al día siguiente sale a Derbe, donde funda la iglesia de Derbe también. Ya ahí fundaba la cuarta iglesia. Luego él retorna a Listra. En Listra constituye los discípulos que va a dejar, los ancianos. Igualmente de ahí pasa a Iconio, vuelve a constituir a los ancianos que dejan en la iglesia de Iconio y pasa a Pisidia, donde hace igual manera. ¿Okay? De allí pasa, baja a Perge, pasa por Panfilia, se devuelve a Atalia y luego sale a Antioquía de Siria, que es la iglesia madre, donde él cuenta las maravillas de lo que se logró en estas cuatro iglesias y donde habla de los discípulos, donde habla de todo lo que aconteció en su viaje y las fundaciones que hizo. perfecto, Primer viaje misionero. misionero. Perfecto, mire, ese es el primer viaje misionero. ¿Qué les parece? Mire, lo dominaron muy bien. Es cuestión de que ustedes vuelvan a leer capítulo 13, capítulo 14, 2 veces más, y eso se le va a firmar en su corazón. ¿Ven? Amén. ¿Ven? Esa es la idea. ¿Ven que es sencillo? Solamente hay que poner atención y leer la Biblia, y con un mapa nos vamos enterando de todas las cosas. Y Amén. lo único que yo añado es que lo que añade la palabra, que en todos lados Pablo llegaba haciendo discípulos. Sí, ¿Ves? Que es muy importante, haciendo discípulos. Y que también lo que le dije en el capítulo 14, aparece Bernabé como apóstol. O sea que si hay apóstoles para el día de hoy, no los apóstoles que anduvieron con el Señor, que pusieron los fundamentos,
de la iglesia, no se puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, que es Jesucristo, pero que estos apóstoles que hay desde Cristo para adelante es para la edificación del cuerpo de Cristo, que es una cosa muy diferente. Correcto. ¿Entiendes? La edificación. Ok, por lo demás, hermano, vamos bien. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Lo que iba a preguntar, mi apóstol, cuando ellos salen de Atalia hacia Antioquía de Siria, él no vuelve a pasar por Chipre. Es No, la única no. iglesia que no repasa, ¿no? No, en Chipre no fundó iglesia. No funda iglesia, a pesar de tener un discípulo en Chipre, No. su primer El discípulo. que después que ya vamos a verlo en el segundo viaje misionero, cuando ellos se separan, Pablo y Bernabé, el que agarró para Chipre fue Bernabé. Ok. Pero como Bernabé era de Chipre, a lo mejor fue a visitar a su gente y a lo mejor fundó una iglesia, pero la Biblia no lo registra. Lo que registra son estas cuatro. De Ok. Atalia, él cogió directo, mira, está la flecha roja, ¿ves? Por Ujú. mar hasta Antioquía. Y Bueno, otra pregunta, mi apóstol. En ajá. Antioquía de Siria se le atribuye la fundación de la iglesia de Antioquía de Siria ¿a quién? ¿A Pablo o a Bernabé? Ninguno de los Porque dos. ninguno de los dos. Acuérdate que esto se fundó fue por la persecución que había aquí en Jerusalén, Sí. que unos agarraron para Samaria Ujú. y otros fueron por todos lados, por Chipre, por todos lados, dice, y otros llegaron a Antioquía. Aquí se fundó la iglesia, vamos a recordar eso, se funda la iglesia porque muchos creyentes llegaron acá y empezaron a hablar cuando los discípulos en Jerusalén se enteraron que en Antioquía de Siria se estaba entregando la gente, mandaron a Bernabé. ¿Te acuerdas? Ok. Sí. Mandan a Bernabé, cuando Bernabé ve el asunto, se alegra y le dice, sigan adelante. Entonces, pero como había tanta gente y esa bendición corriendo, se acordó de Pablo, que estaba en Tarso, ¿se acuerdan? Sí. Lo fue a buscar a Tarso y se lo trajo. Ahí duraron un año, acuérdense, un año acá, 3 años en Arabia y 10 en Tarso, son los 14 años. Entonces ya llegamos al capítulo 14, donde dice, y esto ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Y arrancan el primer viaje misionero. Sí. Así que traten de repasarlo para que yo le pregunte esto dentro de 500 años y usted no se lo haya olvidado. No vaya a pasar como las vírgenes. Ajá. Ok, bueno, mis hermanos, de verdad estoy gratamente contento con ustedes porque sí agarraron el primer viaje. No se me quedaron ninguno, no lo apedrearon a ninguno, no se me devolvió ninguno y bueno, vamos para adelante. Ahora, ya prácticamente estamos terminando el libro 1. Acuérdese, usted va a llenar las otras clases. Si tiene alguna duda, pregunta, tenemos a los hermanos Robert y Lisa, ¿se acuerdan? Sí. Entonces ustedes le preguntan a ellos, vayan llenando las pruebas porque de ahí va a salir el examen. Entonces, ya la semana que viene, yo el domingo antes le aviso qué clase vamos a ver. Bueno, paz, salud y bendiciones y nos vemos el domingo entonces, Dios mediante. Y ya saben, Bendiciones para todos.